Hola a todos, espero que estén en paz. En esta ocasión vengo a profundizar en el podcast del ser como estado vibracional, en el vídeo de inicio en el que les hacía una pequeña introducción de lo que implicaba el ser como estado vibracional y el proceso de individuación que es fundamental para que nos conectemos a nuestro ser interno, puesto que supone identificarnos con lo que realmente somos. Ese proceso de individuación viene bastante bien descrito por Jung y también en la astrología, porque Jung introdujo toda la temática astrológica en lo que es la psicología en los años 50 y tuvo el boom la psicología, pero que sepan que proviene de la astrología, que muchos no lo saben. Nos habló bastante de ese proceso de individuación, de cómo es importante dejar de identificarnos con aquello que nos contaron que éramos y nos creímos. Viene mucho definido astrológicamente por la luna, cuando la luna actúa de manera inconsciente, cuando la luna está por detrás y se convierte en la directora de la orquesta, que es la carta, cuando eso debe ser el sol, y el sol es el proceso de individuación, ¿vale? Esto se los voy a explicar muy detalladamente ahora. Y cómo cuando nosotros desarmamos el mecanismo lunar, podemos construir un refugio lunar sólido y aparte brilla el talento lunar, es decir, dejamos de ser reactivos, dejamos de actuar desde la herida, desde el dolor, desde esa identificación con lo que nos dijeron que éramos. Podemos tener una herida de perfección, podemos tener una herida de imperfección, podemos tener una herida de abandono, de rechazo, de no ser los elegidos, de no ser prioridad, podemos tener una herida de incomprensión. Psicológicamente se han sacado muchos escritos, muchos textos definiendo o reduciendo las heridas a 5, pero hay muchísimas, múltiples heridas y una forma de conectar y de saber cuál es nuestra herida, si no hemos andado en ello, es precisamente volver a ese niño interno. La primera imagen que nos venga a la mente, con la edad que nos venga a la mente y tener un diálogo con ese niño, preguntarle dónde le duele, qué le falta, qué no le dieron. Todo eso nos lo va a traer nuestro espíritu alma a través de nuestro mental, nos va a dar la imagen, nos va a dar los momentos concretos, porque a lo mejor se representa una escena con nuestros padres en nuestro hogar raíz o con otras personas donde sentimos incomprensión, donde no nos sentimos vistos, donde no nos sentimos eh, prioridad, no nos eligieron porque queríamos pasar más tiempo con nuestros papás, pero ellos siempre priorizaban otras cosas, de ahí viene la herida de no ser elegido, no ser prioridad para otros, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es importante porque muchas veces ponemos esa costra, que es el mecanismo de defensa, en la herida, y la herida hay que abrirla, quitar la costra, rascarla, quitarle el pus, porque eso tiene pus. Y está siendo el motor de nuestra vida, de nuestra relación más importante, que es la que tenemos con nosotros mismos, con nuestro espíritu alma, y desde ese punto poder compartir, desde ese punto poder colaborar con un otro. Y es desde ahí donde nos sentimos que todos somos uno. Es desde ahí, desde el punto del alma, cuando vamos a reconocer a otras almas, vamos a dejarlas de ver como este paquetito 3D, vamos a sentir compasión, vamos a dejar de juzgar. Y eso no quiere decir que estemos por encima de otros. Significa que estamos haciendo un trabajo de reconectar con lo que somos realmente. Un fractal del todo, hijos de Dios, parte de la fuente y reconocernos y vibrar desde ahí. Ese proceso de individuación simboliza esto básicamente. Estamos en un momento excelente, ¿por qué? Porque tenemos eclipse Leo-Acuario. Y aunque Acuario simboliza el nodo norte, Leo bandera el nodo sur. Y Leo está regido por el Sol. Es decir, los eclipses en Leo van a tocar, independientemente de que seamos Leo o no, nuestro Sol. Estamos hablando de identidad, se está moviendo un eje importante, la identidad, la identificación. Si estamos actuando desde el ego vamos a tener, necesitamos ego, necesitamos este paquete, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental para poder estar en este plano, para poder vivir
la maravillosa experiencia que es estar en el planeta Tierra encarnado y precisamente en este momento de transición planetaria donde hay tantos cambios, donde la energía va tan rápido y donde podemos evolucionar y trascender muchísimas cosas. O sea, mírenlo siempre desde un punto de vista positivo. Nada es bueno o malo. Todo es perfecto, es decir, adecuado para un determinado fin. Todo es maravilloso y contribuye a nuestra evolución. No ganamos o perdemos. Realmente ganar o perder no importa, es una polaridad. Es saber cómo usamos eso a nuestro favor. Y eso es más nosotros que cualquier otra cosa. Cuando estamos en este punto, obviamente vamos a pasar un proceso en el que vamos a identificar la herida a través de ese contacto con el niño interno. Vamos a quitar la costrita y vamos a rascar, vamos a limpiar, vamos a desinfectar para que cure realmente. Y eso, ¿cómo lo hacemos? Con paciencia y amor y dando a ese niño interno lo que nos está pidiendo. Si no fuimos elegidos, nos vamos a elegir. Si fuimos abandonados, tenemos que hacernos caso. Si no fuimos prioridad, nos tenemos que priorizar. ¿Cómo hacemos esto? Pues si a mí me hacía mucha ilusión eh, pues que mis padres me llevaran a un determinado sitio, pues yo voy a ir a ese sitio. Si a mí me encanta, son ejemplos tontos, pero para que entiendan cómo llevar a la práctica, me encanta ir al cine, ¿vale? Y quiero ver una película, pues yo no voy a esperar a no dármelo, no me voy a quedar con las ganas, no voy a dejar de ir, ni voy a esperar que me acompañe otra persona, voy a darme el ir al cine a ver esa película. Y lo que les recomiendo es que vayan poco a poco, pasito a pasito. ¿Por qué? Porque la luna, cuando ha operado de esa manera inconsciente durante gran parte de nuestra vida, tiene ese mecanismo, es reactiva y normalmente lo que quiere es huir de lo que nos da miedo, encerrarse en su concha y permanecer ahí, per seculum seculorum, eh, mm, correr o perseguir aquello que cree necesita, cuál sería un sentimiento de escasez. Todo esto que le estoy contando son emociones de baja vibración y lo que generan es escasez, miedo e inseguridad, porque están alimentando continuamente la herida y como les decía en el video anterior, lo que hacemos es recrear y reafirmar continuamente. Y no hablo solo de atraer parejas en términos sentimental o emocional o romántico, como cada cual quiera denominarlo, sino amistades, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, amigos, grupos. O sea, eso es lo que está resonando con nuestra vida y el universo lo va a manifestar en todas sus facetas. Y si, por ejemplo, nos sentimos agobiados cuando nos controlan, es porque teníamos un progenitor que nos controlaba, nosotros teníamos una herida de tener que ser perfectos, de cumplir, de tener que ser el hijo, la hija perfecta, de tener siempre que llegar a un listón, de no ser suficiente nunca, con lo cual aquí vienen emociones de baja autoestima, también cierta saturación, cierto agobio, porque nunca llegamos como a ese nivel de perfección. Entonces, es identificar bien nuestra herida, darnos aquello, tener mucha paciencia y amor. Y nos vamos a dar eso con paciencia y amor. Y el paso siguiente, una vez identificado, es no permanecer en el dolor, no permanecer en la herida. Si bien es cierto que tenemos que conectar con esa niña y sentirlo, en ese momento podemos llorar, podemos expresar lo que esa niña necesita expresar, automáticamente vamos a ponerle solución, que es dárselo, ¿m? Y eso grabárnoslo, y posteriormente hacemos ese trabajo de sanación con nosotros mismos que yo no soy esto, esto forma parte de mi aprendizaje, forma parte de mi experiencia, gracias a mis padres, a las personas que han pasado por mi vida, ya sean parejas, amigos, que me evidenciaron esta herida para que yo le pusiera solución a través del espejo, que es el otro siempre. Yo tomo conciencia de ello, yo no soy esto, porque no somos la luna. Cuando desarmamos el mecanismo lunar, insisto, se crea un refugio lunar sólido, donde yo me voy a dar lo que necesito, donde puede que en algún momento tenga un día
en el que esté más bajo y voy a acudir a ese refugio lunar, pero lo voy a hacer desde un punto de amor, desde un punto de comprensión, desde un punto de aceptación, que es súper, súper importante la aceptación. Aceptar en el momento en el que estamos, aceptar el dolor, aceptar el proceso. Eso ya es el pie y la iniciativa para la transformación y el cambio, la aceptación. Y eso nos permite poder adaptarnos a las circunstancias y acoger lo que el universo nos entrega, sin estar desconectados de nuestra esencia y nuestro espiritual. Al desidentificarnos y desarmar el mecanismo lunar, se genera el talento lunar. Y cada luna tiene un talento lunar. Yo tengo un curso en mi página web, que es el curso de la luna, donde se estudia a fondo cada uno a través de su carta natal, su diario lunar, etcétera, etcétera, cómo conocer ese mecanismo y lo que se va despertando en ese ciclo que es repetitivo cada mes, porque aunque los planetas no siempre están conectados de la misma manera y se van moviendo, vamos viendo desde distintas perspectivas cómo reaccionamos, cómo movemos esa herida y cómo está esa luna detrás dirigiendo la orquesta de nuestra vida, ese inconsciente. Porque no se trata de con lo que nosotros nos identificamos a nivel consciente, se trata de con lo que nos identificamos a nivel inconsciente, que es ese niño o esa niña de 3, 4 años, 5, 6, 7, el que ustedes les venga y con el que ustedes conecten. Ese es el que está imperando. Y a partir de ahí se genera un talento lunar. El talento lunar, por ejemplo, de la luna en Libra, es mantener siempre un equilibrio, que siempre haya una armonía, una belleza, tener siempre en cuenta al otro sin olvidarse de uno mismo. El talento de la luna en Cáncer es esa madre nutricia interna, esa capacidad de amar al mundo entero, porque la luna está en domicilio, la capacidad de acoger, de ser cálido, de ser empático, pero empático no de manera destructiva, que es decir, anteponer al otro antes que a mí mismo. Aquí hay una ley que siempre tiene que imperar en todo esto y que viene de uno de los mandamientos cristianos, que es ama al prójimo como a ti mismo, ni más ni menos. Me amo a mí en la misma medida que amo al otro y esa es la forma más hermosa de amar. Esto conecta con la energía crística, que es de mayor vibración y la que tenemos que invocar, que es la que nos va a conectar con nuestro espíritu alma. Y esa energía crística es la que nos hace reconocernos como parte del todo. Desde ahí yo no puedo tener emociones de baja vibración, porque yo reconozco en ti tu proceso, siento esa compasión, en algún momento yo he estado ahí, sé lo que es, no puedo juzgarte por ello. O sea, el juzgar se acaba. Cuando dejamos de juzgarnos a nosotros, dejamos de juzgar a otro. Dejamos de juzgar a ese niño. Dejamos de juzgar nuestras reacciones, nuestras emociones. Dejamos de ser duros con nosotros. Empezamos a darnos toda esa ternura, todo ese calor, todo ese amor, todo ese afecto, todo ese cuidado que merecemos. ¿Mm? Y pasamos a identificarnos con nuestro sol, que es el director de orquesta. De aquí la importancia, como les decía, de los eclipses que estamos viviendo en el axis Leo Acuario. Desidentificarnos de aquello que nos contaron, de todas esas etiquetas impuestas, dejar de atraer, de recrear y reafirmar continuamente esas experiencias dolorosas, sufriendo sin necesidad, porque lo que estamos haciendo es apegándonos al dolor y podemos elegir otra cosa, podemos elegir realizar o llevar a cabo ese proceso de individuación y empezar a identificarnos con lo que somos realmente, un espíritu alma, parte del todo, un fractal de la fuente, hijos de Dios, como cada cual lo quiera denominar. Desde ese punto nos armonizamos, nos equilibramos y podemos compartir con un otro. No vamos a competir, vamos a compartir, vamos a colaborar. No se van a crear relaciones o no vamos a traer relaciones jerárquicas en las que uno manda, el otro obedece, esos contratos ocultos o secretos que se crean en ciertos vínculos con expectativas o que esperamos inconscientemente que el otro haga cosas pero no las verbalizamos, no las comunicamos. Esos momentos de decir, no voy a decir esto porque me siento incomprendido y es mejor callarlo, es mejor esa vulnerabilidad o esa herida seguir tapándola y que siga con el pus, ¿no? Que ahí
esto resonaría con la herida de incomprensión. O muchas veces están en el rol de víctima, con lo cual vamos a traer o queremos a alguien que nos salve y al final eso se forman triángulos con perseguidores perseguidos, infidelidades y traiciones. Y no hay mayor traición que la que cometemos con nosotros mismos. Básicamente, en este proceso que les estoy comentando, que es un poco el inicio, hay que tener mucha paciencia y mucho amor con nosotros mismos, ser compasivos, ser generoso con ese niño interno y luego ponerlo en práctica. O sea, nosotros vamos a identificarnos con lo que realmente somos y debemos actuar en coherencia, ser consecuentes. Y luego salimos al mundo, ejecutamos, tenemos que ir desde el mental, emocional, al físico y materializar, que este es un vídeo muy cortito que les voy a subir sobre el proceso de materializar desde la personalidad cuando hay una coherencia total y desde el espíritu alma o desde el plano del alma donde ya no existe tiempo y espacio, ¿no? Y donde ya estamos conectados. Y ahí viene el poder de la manifestación y lo que manifestamos. Pero de momento estamos iniciando este proceso, ¿no? O quiero explicarles desde el inicio cómo es este proceso. Es un proceso que en un inicio, pues vamos a sentirnos vulnerables porque vamos a conectar con ese niño pequeño. Entonces, es muy común que cuando salgan al mundo se sientan ese niño pequeño. Y aquí observarse es súper importante y es muy bonito porque va a ser muy revelador. Consejitos para esos momentos. Cuando queramos caer en el mecanismo, en el patrón, en el me encierro en mi mundo, me aíslo, o quiero salir corriendo, o quiero encerrarme y no ver a nadie y hacerme un retiro tremendo, ahí es donde tenemos que afrontar, decir, uy, lo veo, lo reconozco, ahora voy a aceptar, acepto que esto es así y luego voy a afrontar. Y pequeños pasos, por ejemplo, si quiero levantarme e irme de un sitio porque me salta el mecanismo de huida, no estamos hablando de intuición, estamos hablando de herida, ¿vale? Hay que diferenciarlas y esto ya lo veremos más adelante. Pero yo tengo una herida, me he sentido herido en un contexto y lo que quiero es irme, ¿no? Salir corriendo, levantarme e irme. Entonces, respiro hondo, lo acabo de ver, lo reconozco, lo acepto, permanezco, ¿vale? Eso no quiere decir que a lo mejor dentro de 15 minutos me levante y me vaya, pero tengo que ir poco a poco, ¿vale? Tengo que ir poco a poco. O sea, es cuando uno se sienta preparado, no nos podemos forzar y obligar, pero cuando llega el momento, y es el momento exacto, porque todo llega cuando, cómo y dónde debe llegar, y incluso con quién debe llegar, en las circunstancias correctas, si yo lo veo, lo identifico y lo reconozco, es el momento. Y voy a saber cómo hacerlo porque lo voy a sentir. Ahí vamos a empezar a vibrar en coherencia y vamos a ir dejando de identificarnos con esto para identificarnos con lo que somos realmente. Ahí se crucifica la vieja identidad. Y es algo que Jesús el Cristo nos enseñó o nos transmitió a través de su propia crucifixión de la forma humana, ¿vale? Del ego, porque él podría haber materializado muchas cosas, podría haber hecho muchas cosas. De hecho, en esa conversación que tiene en el desierto, con su ego o con el mal o con su sombra o con Satán, como cada cual lo quiera denominar, él lidió consigo mismo. Podía haber acabado la historia bastante diferente porque tenía muchas promesas de gloria, etcétera, etcétera, pero nos dejó un mensaje que va mucho más allá y es esa crucifixión de toda esa vanagloria o de todo lo que es efímero para redimir a una vida eterna, que son las dimensiones del espíritu, las dimensiones divinas. Espero haber explicado todo esto con claridad porque son temas que son muy profundos, son temas que además estamos tocando heridas, con lo cual hay que dar bastante amor y bastante paciencia a ellos, decirles que se puede, que es un proceso muy bonito y muy liberador, aunque al principio pueda costarnos un poquito, pero cuando sentimos desde dentro esa llamada, ha llegado nuestro momento y con estos eclipses vamos a sentir la llamada muy fuerte y si no la escuchamos vamos a vivir un verdadero calvario. ¿Mm? Y no es necesario vivir tales sufrimientos. Siempre les digo que el dolor es inevitable,
pero el sufrimiento es opcional y el sufrimiento viene cuando nos apegamos al dolor y no nos atrevemos a cambiar, a evolucionar a esa mejor versión o a ese yo lleno de talentos, de abundancia que nos espera cuando nos identificamos realmente con la dimensión del espíritu. Espero que esta información les sea de utilidad, les mando mucha luz y amor a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.